Reconstruido. Capítulo 6. Habla. Ochako lo evitaba. No podía evitarlo. Cada vez que pensaba en ese adorable pelirrojo, se ponía nerviosa. Había estado a punto de confesárselo y él acababa de escapar. Claro que tenía que tomar el tren a casa, pero estaba empezando a sentir algo, maldita sea. Cuando lo vio, solo podía pensar en sus susurros al oído, en la sensación de su cabello entre las manos, en mirarlo a los ojos y griega. Abajo, chica. Habían pasado 2 días desde aquella tarde en la estación de tren y no habían hablado del tema. Ochako no sabía si quería que lo hicieran. Por un lado, si lo hablaban, quizá podrían estar juntos. Los héroes salen, sin duda. No podía nombrar a nadie que tuviera pareja fuera de Endeavor, y no estaba segura de querer contarlo, pero tenía que haber otros. Guneat parecía aprobar que persiguiera a Deku incluso antes de que se diera cuenta de la profundidad de sus sentimientos. Por otro lado, podría acabar arruinando su amistad con Deku, su primer y mejor amigo en la UA, o peor aún, podría distraerlos a ambos de sus estudios, no convertirse en héroes y guardar rencor por ello más adelante, romper de todos modos y ninguno de los dos podrá perseguir sus sueños. Claro, quizá le estaba dando demasiadas vueltas, pero no podía quitarse esa sensación persistente. Esos susurros en su cerebro que le decían que era demasiado peligroso. Que debía alejarse del romance a toda costa y centrarse en ser una heroína ante todo. ¿Pero qué haría Deku-kun? ¿Dejaría que el miedo lo detuviera? Una voz esperanzada respondió. Se lanzaría al peligro para perseguir todo lo que quería y nunca se conformaría con menos. Apartó sus pensamientos. Claramente, estaba sobrepasada. Necesitaba un consejo. ¿Pero de quién? Oye, cuidado, chica gravedad. Ochako esquivó por poco la figura rosada de Atsume mientras corría junto a ella hacia los gimnasios más grandes que rodeaban el campus central. No hay tiempo para charlar, tengo bebés que hacer con Izuku-kun. Por un breve momento, su corazón se detuvo antes de volver a coger el ritmo. Hazlo de nuevo, pero intenta mantener un porcentaje bajo hasta que ya estés despegando. Estás dejando demasiadas grietas en el pavimento. Izuku asintió y se preparó para empezar de nuevo. Esa tarde era su día para practicar con All Might el control del One for All. Estaban trabajando en cambios de velocidad con aumentos y disminuciones rápidas de su potencia, e Izuku necesitaba desesperadamente practicar el control de su velocidad máxima al 8%. Las grietas en el pavimento son una cosa, pero intenta no chocar con más edificios, Midoriya-kun. No podemos reparar las grietas en tu cráneo tan fácilmente, ¿eh? Midnight también se había invitado. No sabía muy bien por qué estaba allí, ni por qué seguía mirándolo mal a escondidas, pero su consejo le fue útil. Ahora que se acercaba poco a poco al 10%, tendría que ser consciente del daño que podía causar a su alrededor. All Might solía dar 2 o 3 saltos largos que atravesaban ciudades enteras, pero el estilo de Izuku se acercaba mucho más al parkour. Midnight tenía muchos consejos y trucos valiosos para maniobrar en varios saltos pequeños. Entrenar en el corazón de la beta terrestre, con rascacielos, aceras de hormigón y carreteras pavimentadas, era lo más cercano a la realidad que podía conseguir fuera de unas prácticas. Mientras Izuku se ponía en posición de velocista para comenzar su siguiente carrera, sonó una campanilla que anunciaba que alguien más había entrado en el paisaje urbano. All Might se amplió repentinamente hasta alcanzar su forma musculosa y Midnight miró a su alrededor con curiosidad. Izuku se giró hacia la puerta del campo de entrenamiento justo a tiempo para ver a Atsume Mei corriendo directamente hacia él. 10 millones. Listo. Patinando, se detuvo frente a él, levantando tierra y grava suelta. Encontrar el material adecuado para soportar la tensión de tu don no fue tarea fácil, te lo aseguro, pero por fin está terminado. Presento con orgullo al bebé 321, el traje de Kugama. A sus pies se colocó una nueva caja de traje, un poco más grande que la de su traje beta, con el mismo 18 en verde brillante en la parte delantera. Entonces, ¿hora de probar a nuestro bebé? A quitarse la camisa. Izuku sintió un grito de sorpresa crecer en su garganta cuando Atsume entró corriendo y metió las manos debajo de su camiseta de entrenamiento. Atsume, de verdad no creo, sus palabras quedaron amortiguadas por la tela empapada de sudor mientras le subían la camiseta por la cabeza, atrapando sus brazos. Tan repentinamente como había empezado, los tirones de su camiseta cesaron. ¿Por qué siempre me encuentro en estas situaciones con Atsume? Es como si intentara avergonzarme.
Sus forcejeos finalmente cesaron cuando logró quitarse la camiseta de un tirón, revelando a un Natsume con el rostro enrojecido que apartó la mirada nerviosamente. Ya basta. Un látigo rodeó a Atsume y la arrastró junto a Midnight, quien le sonrió con suficiencia a Izuku. Midoriya, ve a ponerte el disfraz. Atsume, cariño, creo que deberíamos hablar sobre límites personales, ¿eh? Izuku corrió al vestuario contiguo, emocionado por su nuevo traje y desesperado por no ser el blanco de la reprimenda de Midnight. Por suerte, cuando por fin estuvo solo y abrió la maleta, encontró instrucciones escritas sobre qué piezas ponerse primero y cómo unirlas. Izuku se quedó en pantalones cortos de compresión y empezó a ponérselo todo. La base de su nuevo traje era el conocido mono verde y negro, que se extendía desde los tobillos hasta el cuello, con mangas cortas que cubrían el tercio superior del bíceps. Sin embargo, el nuevo traje era significativamente más ajustado que las versiones holgadas que usaba anteriormente. Las botas rojas ahora terminaban justo debajo de la rodilla y eran ligeramente más voluminosas, con suelas duras de composite. Los guantes también habían sido modificados significativamente. Parecían guantes de ópera, ya que se estiraban para cubrir la parte inferior del bíceps antes de sujetarse a las mangas del mono con un puño. Las coderas más voluminosas añadían estabilidad a las articulaciones y hacían que sus golpes fueran más impactantes, y la parte que cubría la mano era ahora más gruesa y significativamente más rígida. Se añadieron los últimos accesorios. Un cinturón rojo de herramientas similar al anterior, su protector bucal gris metálico que ahora le cubría las orejas y tenía un sistema de comunicación integrado, y un pequeño botiquín que se ajustaba al cinturón sobre la cadera izquierda. La última pieza del traje era un trozo de tela blanca doblado con una nota encima. Por motivos de seguridad, no podemos permitir que los estudiantes tengan demasiados equipos en la cabeza y el cuello. Por eso, cuando añadiste una capa, quité la capucha con orejas del diseño de tu mono. Si quieres reemplazarla más adelante, podemos hablar sobre cómo convertir la capa en una capa o rediseñar la capucha. Disfruta de tu nuevo mono. Cargador de energía. Izuku no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Por un lado, la capucha era su homenaje a All Might. Las púas gemelas recordaban las icónicas protuberancias capilares de su mentor y eran la única conexión con él que podía expresar en su disfraz. Su madre también había hecho a mano el primer par y le había añadido la capucha a ella misma. Sin embargo, lo hicieron parecer un conejo verde gigante. Izuku dejó la nota a un lado y decidió probarse el traje sin ellos. Siempre podría cambiarlo si echaba de menos la capucha, pero rara vez la había usado. Quizás no necesitaba el recordatorio físico de All Might. Llevaba a su mentor en su sonrisa y en su corazón. Uno para todos era su vínculo. El rayo que ahora moraba en su interior era un recordatorio omnipresente. Izuku se sacó la capa y la dejó colgando y desplegándose por completo. Se abrochó en los broches de su mono justo por encima de la clavícula y terminó alrededor de su pantorrilla. Era un poco más corta que la capa que había visto en los laboratorios de apoyo, pero se sentía bien. Era relativamente ligera, lo suficiente como para que la brisa de las rejillas de ventilación del vestuario hiciera que la tela se ondulara y se sacudiera, pero parecía resistente. Las especificaciones que Atsume había incluido indicaban que era a prueba de cortes e ignífuga, y que podía usarse como manta de choque si era necesario. Izuku caminó hacia el espejo sobre el lavabo, disfrutando del sonido de sus botas nuevas al caminar. Sabía que había cambiado desde que empezó en OA, y su reflejo lo confirmaba. Los detalles blancos de la capa y los guantes más grandes hacían que su cabello luciera aún más brillante, mientras que los detalles negros en el cuerpo del traje resaltaban los destellos blancos y rojos. Por un instante, su reflejo brilló. Sus hombros se ensancharon ligeramente, sus manos descansando orgullosamente en sus caderas, su cabello se oscureció y alargó hasta que vio a una persona completamente diferente. La mujer en su reflejo tenía una amplia sonrisa y un pequeño lunar en la barbilla. Le guiñó un ojo, y de repente, el momento se perdió y Izuku se quedó mirándose a sí mismo una vez más. ¿Estás bien ahí dentro, chico? Dio un salto al oír la voz de medianoche. ¿Estás decente? Llevamos un rato esperando. Oh, estoy bien, sensei. Abrió la puerta del vestuario y vio a su profesora, apoyada contra la pared del fondo. Su expresión preocupada delataba su lenguaje corporal desenfadado. Lo siento, me estaba acostumbrando al traje nuevo. Me queda un poco más ajustado de lo que esperaba.
Su ceja levantada indicaba claramente que no le creía, pero se apartó de la pared y se dirigió al gimnasio de todos modos. Bueno, si te aprieta demasiado, puedes pedir que te la ajusten. Los ajustes ajustados son mejores para luchadores más acrobáticos como tú, y con la capa no está mal para reducir la cantidad de cosas a las que la gente se puede agarrar en una pelea. No es incómodo, solo estoy un poco nervioso por lo, revelador que es, supongo. Medianoche tarareó. Muchos héroes usan trajes ajustados, así que probablemente no sea un problema. Sin embargo, si de verdad te incomoda, se puede ajustar. Por suerte, parece proteger tu pudor por ahora. Claro, a la prensa solo le importa si se protege el pudor de los héroes masculinos. Olmig y Endeavor pueden pavonearse en licra todo lo que quieran, pero si MT Lady o yo salimos con algo revelador, seremos noticia de primera plana durante semanas. Mi primer disfraz, Atsume Mei, desconcertaba a Olmig. Era bien conocida en la facultad por ser una rareza entre los estudiantes de apoyo, quienes ya eran considerados bichos raros. Había una razón por la que Toshinori solo había usado un técnico de apoyo, e incluso entonces, a menudo recibía su equipo de Island sin tener que visitarlo. Los técnicos de apoyo en general eran muy difíciles de tratar, y esta joven sin duda también. No había parado de hablar de las modificaciones que le había hecho al traje del joven Midoriya durante todo el tiempo que él había estado ausente, y Olmig comenzaba a preguntarse si su don le permitía hablar sin respirar. Estaba a la altura incluso de los murmullos más fuertes de su sucesor. La puerta se abrió y vio a medianoche aún en una acalorada discusión con Midoriya. Él asintió ante lo que fuera que ella dijera y respondió con algo que la hizo caer la cabeza hacia atrás de la risa. Estaba orgulloso de su chico por lo mucho que había crecido. Y, por mucho que le incomodara su energía frenética, Atsume había hecho un trabajo excelente con el disfraz del chico. Nunca había necesitado ningún soporte para las extremidades, pero parecían ser de buena calidad. Los guantes blancos le daban un poco de longitud, y se quedó sin aliento cuando vio la capa. Meciéndose suavemente tras él, del mismo color que la de Nana, una larga capa blanca se abrochaba de forma similar en la clavícula. Sus trajes no eran tan parecidos. Su maestro aborrecía las mangas, a menudo afirmando que eran inventos basura, y su traje había sido diseñado casi en su totalidad pensando en su vuelo, con poco equipo superfluo. El joven Midoriya era sin duda más atrevido, como decían los niños, pero le recordaba a ella en muchos aspectos. Su amplia sonrisa, la intensidad feroz con la que luchaba, la inteligencia oculta tras su mirada. Toshinori nunca tuvo la necesidad de desarrollar un estilo o conjunto de habilidades único con su poder. Después de todo, One for All era mucho más fuerte en sus manos que las de su maestro, pero Izuku y Nana eran luchadores mucho más inteligentes. El resto del entrenamiento de esa tarde transcurrió sin contratiempos. Por sugerencia de medianoche, Midoriya trabajó desde los tejados, además de en tierra, practicando aterrizajes suaves y midiendo la fuerza necesaria para pasar de uno a otro. A veces parecía flotar en el aire, con la capa ondeando tras él, y eso hacía que a Olmig le doliera el pecho. Creo que te habría encantado, Nana. Siempre me dijiste que nos volveríamos a encontrar en One for All, así que espero que lo cuides ahora. Cuando Atsume finalmente obtuvo todos los datos que necesitaba y se fue, Toshinori se desinfló de nuevo hasta quedar delgado y decidió dar por terminado el día. Muy bien, joven, creo que fue una sesión maravillosamente productiva. Le dedicó una sonrisa y su característico pulgar hacia arriba. Excelente trabajo. Gracias, Olmig. Dijo Midoriya radiante. Siento que me estoy acostumbrando a moverme a tanta velocidad. Recuerda, dijo medianoche, la velocidad no sirve de nada sin control. Sé que Aizawa te enseña a ser consciente de la situación, pero eso también aplica al movimiento, ¿entiendes? Sí, señora. Hay algo más que quiero hablarte antes de que te vayas, dijo medianoche. Nos hemos esforzado por crearte una personalidad, pero quiero recalcar que no puede ser tu personaje por defecto todo el tiempo. Midoriya Izuku es tan importante como el héroe Deku, ¿de acuerdo? Avanzó y le puso una mano en el hombro. Sé que es fácil y tentador ignorarlo todo y usar tu imagen como escudo, pero no es sano, chico. Solo te conozco desde hace unos meses, pero sé que intentas contenerte e ignorar las cosas para seguir adelante. Tienes que permitirte sentir, Midoriya. Incluso si son emociones negativas. ¿Qué demonios? Sobre todo cuando son negativas. Ser un héroe significa dejar atrás el miedo, la ira y todos esos sentimientos de mierda y concentrarte en el trabajo.
Pero nunca desaparecen, solo se acumulan. Así que tómate unos minutos al final del día y simplemente permítete sentir. Descomprime. Deja que fluya por ti un poco antes de expulsarla para siempre. Hizo una pausa para limpiar una lágrima de Midoriya. ¿Crees que puedes intentar hacer eso por mí, chico? Lo intentaré. Sensei Izuku no se consideraba una persona particularmente violenta. Pero hoy lo estaban llevando hasta sus malditos límites. Kacchan no dejaba de lanzarle miradas de enojo que, aunque lamentablemente eran algo normal en su vida, lo ponían nervioso. Había un examen sorpresa de literatura cuyas respuestas solo recordaba después de terminarlo, su tren se había retrasado esa mañana y le dolían muchísimo los dedos porque se suponía que llovería más tarde. Y Mineta no se callaba. Siempre había estado demasiado absorto en sus preocupaciones diarias como para prestarle atención al chico más bajo, pero ahora que estaba más al tanto del resto del mundo durante las clases, no podía ignorarlo. El torrente de comentarios groseros y mal hablados que brotaban de la boca de su compañero no paraba. Comentaba sobre cualquier mujer que veía ahí, si ninguna le llamaba la atención en ese momento, escogía una en su mente para hablar de ella. Mirko, Ryukyu, MT Lady, Atsume, mujeres al azar que veía en la calle, ninguna estaba a salvo de su imaginación. Sin embargo, Minnie se llevó la peor parte. La mujer a la que parecía referirse con más frecuencia era su maestra, y el contenido de sus diatribas le ponía los pelos de punta y le revolvía el estómago de ira. Admiraba a su mentora. Ella le había enseñado muchísimo en las pocas semanas que llevaba trabajando con ella. Y Mineta la había reducido en su imaginación a un juguete parlante andante para sus perversiones. Izuku estaba seguro de que estaba a punto de derrumbarse para cuando llegó a la etapa heroica. Sus amigos habían intentado preguntarle qué le pasaba, pero él los ignoró. ¿Cómo podía explicar cómo la ira lo atormentaba por dentro, desesperada por liberarse y ejecutar su venganza contra su compañero? Por suerte, ni siquiera la naturaleza degenerada de Mineta pudo distraer a Izuku de la presencia de All Might al frente del aula. Bien, cigotos. Como saben, ya casi llegan los exámenes finales. Lo que significa que mediremos su crecimiento en los últimos meses. Así que hoy haremos las mismas pruebas de combate que en su primera clase. Pero cambiaremos de pareja. Ahora, cámbiense y nos vemos en el campo de entrenamiento alza. Salgo del aula como una persona normal. ¡Ay, sí! Me encantan los disfraces de esta escuela. ¡Qué carne de chica tan suculenta! Izuku contuvo el escalofrío que amenazaba con apoderarse de él. ¿Cómo lidiaban las mujeres con esto a diario? Izuku ni siquiera era el blanco de los comentarios y aún así lo incomodaba. Por suerte, pudo ignorar al chico más bajo mientras se concentraba en ponerse las distintas partes de su nuevo disfraz. Realmente necesitaba agradecerle a Mei por su increíble trabajo. Quizás debería enviarle una nota de agradecimiento. Dudó brevemente si darle el número de teléfono de Melissa Shield, pero descartó la idea con un escalofrío. Entre Melissa Shield, voy a entrar a la guarida del jefe sin zapatos y con un vestido formal, y Mei Atsume, reventar cosas es mi proceso creativo, era imposible que sobreviviera a una colaboración entre ambos. ¡Guau, tío, qué capa tan bonita! Izuku parpadeó al ver al sonriente Kirishima, quien le levantó el pulgar. ¡Qué varonil, hermano! Oh, gracias, Kirishima. Izuku le devolvió la sonrisa e ignoró el susurro de qué brillante de Tokoyami para terminar de guardar su maleta en su casillero. Se unió a Todoroki e Ida en la entrada y se dirigió al gimnasio. ¿Qué te inspiró a cambiar de vestuario, Midoriya-kun? Preguntó Ida. Bueno, ya han visto la carena completa, así que sabía que quería algunas mejoras para soportar la mayor velocidad y el esfuerzo general en mi cuerpo. Supongo que la capa fue solo una inspiración. Ya veo. Pues me parece bien. Espero que haya mecanismos para evitar que la capa se enganche. Pueden ser útiles en ciertas situaciones, pero también hay problemas de seguridad que deberían abordarse. Sí, Atsume se aseguró de que los cierres que la sujetan se abran automáticamente. Con cualquier tirón fuerte, la capa se desprenderá al instante. Además, tengo un interruptor en el cinturón que puedo usar para desabrochar los cierres manualmente si lo necesito. Aunque no sé cómo lo hizo. Ah, ¿lo diseñó Atsume? Ida dio un gran paso a su derecha, interponiendo a Todoroki entre él e Izuku. ¿Es seguro, verdad? ¿No explotará? Izuku no pudo evitar reír. No te preocupes, Ida, Atsume sabe lo que hace. Es brillante. Quizás sea una locura brillante. Aunque si confías en ella, yo confiaré en ti, Midoriya-kun.
Me parece graciosa, añadió Todoroki. A mi padre le disgustó tu partido contra ella en el festival deportivo. Me pregunto si podría conseguir que me hiciera las actualizaciones de diseño después de los exámenes finales. Antes de que Izuku pudiera responder, Uraraka y Tsu lo distrajeron al doblar la esquina. Al verlos, Uraraka se detuvo en medio del pasillo y su rostro se sonrojó. ¿Eh? ¿Se estará enfermando? Sé que su don suele provocarle náuseas. Hola, Kero. Bonita capa, Midoriya-chan. Gracias, Tsu. El grupo comenzó a caminar, pero cuando Izuku miró hacia atrás, vio que Uraraka seguía detenido en medio del pasillo. Uraraka, ¿vienes? Pareció salir de su ensoñación y se apresuró a alcanzar al grupo. Izuku esperó a que All Might empezara a repasar el escenario y las restricciones de tiempo antes de inclinarse de nuevo hacia Uraraka y susurrarle. ¿Te encuentras bien? ¿Eh? Preguntó sobresaltada. ¿Por qué dices eso? Ja ja ja. Bueno, para empezar, estás muy roja. Y pareces nerviosa. Izuku se acercó y vio cómo sus ojos se agrandaban. ¿Estás temblando, Uraraka-san? Izuku la vio tragar saliva con dificultad. El movimiento brusco de su garganta exageraba el suave temblor de su cuerpo. Una gota de sudor le resbaló por la línea del cabello. Bueno. Y la última pareja son el joven Midoriya y el joven Mineta. Uraraka parpadeó e Izuku retrocedió para mirar a su mentor. Al parecer, se había perdido más de la explicación de lo que creía. Miró a Uraraka, quien nerviosamente se secaba la manga en la frente, antes de volver a centrarse en All Might. Bueno, supongo que podría ser peor. Solo espero que no nos toque enfrentar a Kacchan. El primer enfrentamiento es Yaoyorozu y Hir contra Midoriya y Mineta. Izuku miró a la expareja que estaba cerca. Yaoyorozu le explicaba algo rápidamente a Hir mientras la chica más baja asentía con una sonrisa maliciosa. Izuku se giró para buscar a su compañera, que parecía estar mirando fijamente a sus oponentes, con la baba cayéndole por la barbilla. No pudo reprimir un escalofrío. Ay, esto no va a acabar bien para nadie, ¿verdad? Ochako hizo todo lo posible por calmar su corazón acelerado. Qué injusto era. Estaba convencida de que su ángel de la guarda se estaba riendo de ella. ¿Cómo podía ese idiota seguir haciéndole esto? Primero el nuevo corte de pelo y la postura, luego la forma en que casi la besó en la estación de tren, y ahora tenía un nuevo disfraz que lo hacía parecer salido de sus sueños, y luego tuvo el descaro de mirarla a los ojos y burlarse de ella por sonrojarse por eso. ¿Cómo logró siquiera acercarse tanto a ella? 2 meses atrás ni siquiera podía mirarla a los ojos cuando llevaba puesto su disfraz de héroe, y ahora podía soportar poner su cara junto a la de ella y susurrarle el oído como si fuera el protagonista de un maldito anime romántico. Maldita sea. Oye, Ocha. Uraraka miró a Ashido, quien la hacía señas para que se acercara a un grupo formado por ella, Hagakure, Kirishima y Kaminari. Necesito que nos resuelvas un debate. ¿Midori tiene novia? Ochako sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Acaso Deku tenía novia y no se lo había dicho? ¿Le estaba mintiendo? Apartó esos pensamientos de su mente. No, Deku jamás haría algo así. Una llama ardiente familiar se apoderó de su estómago. ¿Y si alguna chica llegaba antes a Deku, la lanzaría a la exosfera? ¡No! Los demás se sobresaltaron al oír su grito, así que Ochako se obligó a calmarse. O sea, no, para nada. Deku me lo diría si tuviera novia. Ashido hizo un puchero, decepcionado. Ay, tío. Estaba seguro de que era por una novia. Te lo dije. Dijo Kaminari. Ni hablar de que Midoriya consiga novia primero. Es demasiado tímido. Pero ha mejorado. Señaló a Gakure. Ahora es un poco más afable, ¿sabes? Con el nuevo pelo y todo eso. Parece bastante varonil, coincidió Kirishima. Pero Midobro sin duda nos lo habría dicho, o al menos Uraraka. Ah, Deku-kun no tiene novia, dijo Uraraka, comprendiendo por fin. Ha estado entrenando después de clase con Midnight-sensei. Ella le ha estado ayudando a ganar confianza y a desarrollar su personalidad de héroe. ¡Guau, qué varonil! Es increíble que se dedique tanto a ser un mejor héroe. ¡Qué suerte tienes!, murmuró Kaminari. Mala suerte, Sparky. Ashido rodeó el cuello de Kaminari con un brazo rosado. Tu enamoramiento por Midnight-sensei está condenado para siempre. Conocí la influencia de Midoriya, debo añadir. Sí. Además, deberían dedicar más tiempo a estudiar para los exámenes finales, señaló Hagakure.
¿No quedaron los últimos de la clase en los exámenes parciales? Bueno, sí, dijo Kaminari. Pero los exámenes finales no son en unas semanas. Tenemos tiempo de sobra. Sí, dijo Ashido. No te preocupes. Vamos a estar súper preparados. A Uraraka se le iluminó la gota de sudor. Saben que los exámenes finales escritos son la semana que viene, ¿no? ¿Debería decírselo? Vio a la pareja, riendo, inclinarse hacia atrás y chocar con Bakugou, quien se giró y les estalló en carcajadas. Ya lo averiguarán. Probablemente. Por un momento, Izuku se preguntó si Stein había conocido alguna vez a alguien como Mineta. De ser así, Izuku podría comprender el impulso de asesinar a alguien. ¿En serio? ¿Por qué siempre soy yo? Siempre me ponen en el equipo con los chicos. ¿Por qué no puedo estar en el equipo con las chicas? Las chicas me adoran. Ya habían recorrido los 2 primeros pisos y subían rápidamente. El don de Momo les permitía a su oponente atrapar y fortificar la habitación con la bomba tanto como quisieran, y con el oído de Hir, debían saber exactamente cuánto tardarían en llegar. Izuku abandonó rápidamente el sigilo con ella entre manos, optando en su lugar por una carrera a toda velocidad para tener el máximo tiempo posible para lidiar con Momo y minimizar el tiempo que la heredera podía dedicar a crear trucos y equipo. Sin embargo, que no intentaran esconderse no significaba que quisiera estar sujeto al perverso monólogo interior de Mineta. Como el potro de Yaoyorozu. Lo que haría por tener en mis manos esas deliciosas y saltarinas. Cállate, Mineta. Izuku sintió que el pulso le latía con fuerza. Sentía un nudo en el estómago mientras la irritación crecía en su interior. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Yaoyorozu tiene un cuerpo espectacular, solo te lo agradezco. Apuesto a que incluso con esa tabla tan plana, Hiro estaría de acuerdo conmigo. Izuku se detuvo justo frente a la puerta de la habitación más grande del piso. ¿Qué? ¿Qué? Digo, es lesbiana, ¿verdad? Probablemente quiera agarrar un puñado de Yaoyorozu tanto como yo. La piel de Izuku comenzó a picar. Incluso Mineta debió notar la creciente rabia que venía de él porque dijo, ¿qué? Solo digo. ¿Por qué te enojas tanto? ¿También eres homosexual? Izuku podía sentir a One for All agitarse en respuesta a su ira. Apretó la mandíbula en un esfuerzo por evitar que el don explotara. Digo, tiene sentido. Has estado tomando lecciones de Midnight, y ni siquiera has mencionado tocar a los otros chicos. Esa zorra básicamente lo está exhibiendo gratis. La mano de Izuku se crispó a su costado, chispas brotando a lo largo de su brazo. Mineta siguió adelante, sin importarle la activación del don a su costado. Además, si Uraraka fuera mi mejor amigo, ¿sabes qué sería? Sus palabras se interrumpieron cuando Izuku lo agarró del cuello y lo levantó del suelo, acercándolo a sus ojos. Distraídamente, notó que One for All subía más allá de 8, más allá de 10 y seguía aumentando su potencia, pero mantuvo la mirada fija en Mineta. Retíralo. Izuku apretó el puño izquierdo, con los músculos crispados por la rabia. Última advertencia, Mineta. La expresión del otro chico, que había estado impregnada de sorpresa, se endureció hasta convertirse en algo cercano a la arrogancia. Mi padre está en la junta, idiota. No puedes tocarme, sucio imbécil. Izuku giró, con el 1 para todos al 20%, y lanzó a Mineta como una jabalina. El chico más bajo voló por los aires, atravesando la puerta y entrando directamente en la habitación que había al otro lado. Izuku avanzó sigilosamente mientras Mineta retrocedía desesperadamente. El 1 para todos latía, una nota profunda y resonante que le resonaba en los huesos. Su don gritaba por liberación, rugiendo contra su piel con desesperación por ser liberado. Para exprimir su libra de carne de la miserable criatura frente a él. Izuku retiró el brazo, preparándose para golpearlo hasta la próxima semana. Bastardo. Te van a expulsar por esto. En realidad, interrumpió Yaoyorozu, parece que eres tú quien se enfrenta a la expulsión, Mineta. Los dos chicos miraron a la heredera, que estaba con Hir donde se habían escondido junto a la puerta ahora rota. En sus manos había un teléfono con una llamada activa y Hir sonrió con suficiencia, sosteniendo una grabadora conectada a su toma, la otra pegada a la pared. ¿Es suficiente prueba para usted, señor director? Claro que sí. La alegre voz de Nezu sonaba débil por el altavoz del teléfono, pero se oía con claridad en el silencio de la conmoción. A partir de este momento, Mineta Minoru queda expulsado de la preparatoria UA por infringir nuestras cláusulas de acoso y discriminación. Por supuesto, también investigaré otros casos donde tales delitos fueron encubiertos por la influencia de la familia Mineta.
Estoy seguro de que la policía estará muy interesada en estos asuntos. El chico de cabello morado palideció al comprender la gravedad de su situación. Por supuesto, señor. Y también contactaré a los abogados de mi familia. Mi padre es bastante agresivo al manejar las acusaciones de acoso sexual contra su única hija. Pero me agredió. Gritó Mineta. Deberían expulsar a Midoriya, no a mí. Al contrario, la voz de Nezu irradiaba alegre malicia incluso por teléfono. Fue una ingeniosa decisión táctica de Midoriya-kun enviarte primero por la puerta para que pudieras intentar sorprender a tus compañeros. Además, estoy seguro de que perderás la posibilidad de presentar cargos contra tus compañeros por acciones tomadas durante el entrenamiento al completar tus formularios de inscripción. La responsabilidad recae sobre la UA por los incidentes del entrenamiento, y si quieres emprender acciones legales contra esta escuela, bueno, rió Nezu entre dientes. Sin duda agradecería el esfuerzo. Necesitaba algo para desestresarme y creo que arruinar la reputación de tu familia con un asunto judicial complicado sería particularmente agradable. Hiro-san, ¿te importaría acompañar a Mineta Olmigt y hacerle saber que lo traiga a mi oficina? La sonrisa de Hiro se volvió aguda y vengativa. Con gusto, Nezu-sensei. Dicho esto, agarró a Mineta del brazo, arrugó la nariz con disgusto y lo sacó de la habitación. Momo observó cómo Olmigt se llevaba a Mineta como un gato a un gatito recién nacido, colgando de su agarre. Sin duda, se alegraba de librarse del cretino, aunque ni siquiera ella se había dado cuenta de la gravedad de su carácter corrupto hasta hoy. Toda la clase había oído lo sucedido durante el ejercicio, y Kyouka estaba poniendo la grabación a todo volumen para cualquiera que quisiera presenciar los desvaríos del homófobo, pero Momo no pudo evitar sentirse un poco inquieta. Los dones no habían borrado los prejuicios que el mundo tenía hacia los demás, su compañero recién expulsado era prueba suficiente de ello, pero Momo seguía pensando que era una tontería preocuparse por el género, la raza o la sexualidad de alguien cuando gente como Olmigt podía arrasar con manzanas de la ciudad sin proponérselo. ¿Estás bien? Momo se giró y vio a Midoriya cerca, jugueteando con uno de los guantes de su nuevo uniforme. Pasaron muchas cosas allá. Estoy bien. Gracias por preocuparte. Fue admirable que te pusieras de pie como lo hiciste. No creo que nadie más se hubiera atrevido a lanzarlo contra una pared. Se frotó la nuca mientras sus mejillas se sonrojaban, y Momo no pudo evitar reírse un poco. No pretendo ofender a Midoriya, fue todo un espectáculo. Apuesto a que sí. Pero fue tu plan y tu rapidez mental lo que realmente te ayudó a ganar. La verdad es que no hice mucho. Fue Hir quien pensó en grabar la conversación cuando ella pudo oír lo que decía. Pero fuiste tú quien llamó al director, ¿verdad? Momo se sonrojó un poco y se giró hacia un lado. Yao Momo, Midoriya dio un paso al frente. Estuviste increíble, ¿vale? Mi Nick me enseñó que no hay que ignorar los elogios de los demás tan rápido. Lo digo en serio. Creo que hiciste un trabajo increíble. Momo se sonrojó aún más mientras Midoriya seguía mirándola con su mirada profunda. La fuerza de su mirada y la sinceridad de su voz le dificultaban aún más mirarlo a los ojos. Después de unos segundos, retrocedió un paso. Disculpa. No pasa nada, de verdad. Es que no estaba preparada para semejante cumplido. Por favor, no pasa nada. Aún así, Izuku se encogió de hombros. Me disculpo por mi comportamiento y por haber tenido que escuchar lo que decía Mineta. Sin embargo, negó con la cabeza. No puedo creerlo. Te redujo a tu físico cuando eres mucho más que eso. Momo parpadeó al ver al chico de pelo verde que tenía delante, que ahora paseaba de un lado a otro y alzaba las manos. Eres brillante, un héroe excelente, y uno de nuestros compañeros más amables y humildes, además de un excelente vicerepresentante. El rubor de Momo, que se había calmado un poco, regresó con más intensidad. Además, tienes uno de los dones más poderosos que he visto. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que eres, sin duda, la persona más fuerte de esta sala, potencialmente incluso de esta escuela. No hay nada que no puedas hacer o crear. Con suficiente tiempo de preparación, podrías hacer literalmente cualquier cosa. Si fueras un villano, ¿qué te impediría crear una bomba? ¿O un arma nuclear? Aunque supongo que el uranio podría ser demasiado denso para producir mucho de forma fiable, pero apuesto a que podrías entrenar para lograrlo. Y podrías. Momo sacó una pequeña toalla refrescante de su estómago y se la presionó contra la cabeza para atenuar su rubor mientras Midoriya seguía despotricando sobre su don.
Era increíblemente dulce y entrañable, aunque un poco impactante, escucharlo detallar las muchas maneras en que podía buscar la dominación mundial con su don. No se había dado cuenta de que él fuera tan hábil analizando los dones. Mentalmente comparó esta versión de Midoriya, el dulce chico divagante frente a ella, con la versión de Midoriya que había lanzado a Mineta por una puerta fuertemente atrincherada. Que había avanzado con paso firme como un ángel vengador, decidido a hacer que el pervertido se arrepintiera de sus declaraciones. Ahora que estaba fuera de la situación, al mirar atrás, Momo podía admitir que parecía un caballero oscuro en sus novelas románticas. Imaginó toda esa rabia y pasión canalizadas en posesividad hacia una princesa griega. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró por encima del hombro y vio a Uraraka mirándola fijamente desde donde estaba con ira. Sus ojos llenos de fuego prometían venganza. Las oleadas de malicia que emanaban de ella hacían que la joven heredera sintiera más miedo que cualquier villano al que se hubiera enfrentado hasta ahora. Mejor no continuar con esa línea de pensamiento, decidió Momo. La furia que crecía en Uraraka aparentemente disminuyó como si pudiera sentir que Momo retrocedía. Cuando Midoriya volvió a respirar, lo interrumpió. Midoriya-kun, muchas gracias por tus amables palabras y por defendernos antes, pero creo que te están convocando. Asintió con la cabeza hacia Uraraka, quien le mostró una sonrisa jubilosa y lo saludó con la mano. Oh. Perdón por extenderme tanto, Yao Momo. Nos vemos en un rato. Mientras el chico se dirigía hacia Uraraka y Vida, una presencia diferente se colocó al lado de Momo. Entonces tú también te das cuenta, Kero. Momo saltó ante la voz de Tsu. Pero estoy seguro de que no sé qué quieres decir, Tsu-chan. Me pregunto qué se romperá primero, la terquedad de Ochako o la propia indiferencia de Izuku. Observaron a los dos mientras Midoriya se inclinaba para susurrar algo al oído de Uraraka mientras la chica se mordía el labio y comenzaba a flotar lejos de donde sus manos estaban presionadas a sus costados. Apuesto 2000 yenes a que Midoriya lo descubre primero. ¿Estás listo, Kero?